escapé, es mi fiesta con Dios. Buen día, amada familia. Qué privilegio, pues, participar con ustedes de la vivencia y, por lo tanto, el cumplimiento de la promesa de ser hechos hijos. Hoy vamos a dar gracias porque estamos precisamente en ver a Dios cumplir, y eso es la vivencia, perdone mi voz un poquito, pero eso es la vivencia de fe. En resumen, se trata de lo que vive tu corazón y poder venir a permitirle a Dios, habilitarnos a cada uno para vivirlo, es algo maravilloso. Así que empecemos dando gracias por lo que hoy Dios tiene para nosotros, cómo esto va a seguir armando, construyendo nuestro entendimiento en lo que nos ha sido dado. ¿Está bien? Padre, gracias por el inmenso amor que manifiestas a nuestros corazones y porque en vivirlo estamos conociéndote. Tú eres amor y la única forma de conocerte es vivir lo que tú eres. Gracias porque lo haces posible. Gracias porque el compromiso es tuyo y no es una carga a nosotros, sino es un privilegio. Y hoy que nos sentamos a tu mesa, lo hacemos precisamente en fe, creyendo que tú vas a cumplir todo lo que has prometido y que podemos descansar en tu fidelidad. Aquí está nuestro corazón. Aquí está el mío. Y estoy seguro que mis hermanos hacen lo mismo para que tú sirvas en nuestro corazón el pan de vida que Jesús es. Y tu espíritu alumbre los ojos de nuestro entendimiento y así podamos recibir lo que nos dices para que tú lo cumplas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues es hermoso vivir lo que Dios es y vamos a entender que hay 12, vamos a llamarle ahorita aspectos, pero no son nada más un aspecto, sino 12 expresiones poderosas, perfectas de Dios. Amor es la principal. Fe, ¿qué quiere decir? Fidelidad. Dios es fiel. ¿Sí? Ser amor quiere decir que todo lo vives en amor. Ser fiel quiere decir que no hay manera que falles. Y en nosotros Dios habilita esta seguridad de que todo lo que Él habla no te está siendo dado para que tú lo cumplas, sino te está siendo entregado para que vivas su fidelidad. Y vamos a escuchar hoy entonces para recibir lo que Dios tiene en Colosenses el capítulo 3, versículo 1. Y yo te invito, lo voy a leer en plural como está escrito, pero te invito a que tú lo personalices y empieces a recibirlo para que Dios lo cumpla. El oír con fe es el escuchar lo que Dios te habla por el Espíritu Santo en ese contexto. ¿Me estás
prometiendo esto, me estás dando esto, tú lo vas a cumplir en mí. La persona que aprende a oír de esta manera, pues más, esta es la ruta corta, ¿no? La ruta directa a ver el propósito de Dios cumplido en tu vida. Entonces, personalízalo, yo lo leo en plural, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esta semana el mundo, sea creyente en Cristo o no, reconoce que se celebra lo que llaman Semana Santa, ¿no? Y se recuerda todo el proceso de la crucifixión, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y para nosotros, obviamente, esto es sumamente importante, no como una tradición, sino como una vivencia. Y precisamente de eso nos está hablando el Espíritu Santo aquí. Pero quiero invitarte a que le permitas al Espíritu Santo darte entendimiento. Y esto se va a conectar a fe, no te preocupes, porque Dios no nos habla por todos lados, todo conlleva a la vivencia de, y ahí está siempre la acción de fe. Entonces vamos a caminar con el Espíritu Santo esta escritura, y ahora sí lo voy a hablar personalizado para que cada uno podamos vernos aquí. Entonces lo primero que dice es sí pues. ¿Y qué quiere decir eso? Es si esto se aplica a ti, si esto habla de ti. Y ahí necesitas empezar hoy. Si pues he resucitado con Cristo. Ahora, yo no te voy a decir pregúntate, sino escucha en tu corazón el testimonio de Dios. ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Las personas que no han venido a entenderse en esta verdad, pues obviamente no pueden caminar lo que aquí se dice. Si no he resucitado con Cristo, todo lo demás no se aplica. ¿Te das cuenta? Entonces este es el punto de entrada. Si yo no he resucitado con Cristo, esto no se aplica a mí. Pero si he resucitado con Cristo, entonces todo lo que aquí se me va a decir es una provisión. Así que vamos a ocupar un par de minutos para vernos aquí. ¿De qué depende que esto sea realidad en nuestras vidas? Haber resucitado con Cristo. Pues depende de haber muerto con Cristo. No puede haber resurrección si no hay muerte. ¿Estás conmigo hasta aquí? Entonces, esta palabra, y de hecho lo declara en el versículo 3, donde dice, porque habéis muerto.
O sea, Dios está dando por hecho algo sucedido, muerte y resurrección. Jesús murió con dos propósitos muy específicos. El primero, dar muerte al pecado. ¿Sabes eso? Porque el entendimiento general es Jesús murió por nuestros pecados, como una muerte sustituta. Pero esa muerte sustituta no existe en la verdad que Dios nos da en la Escritura. Lo que vamos a ver es que Dios cargó sobre Jesús el pecado de todos nosotros. Isaías capítulo 53. En Colosenses también se nos dice que por nosotros le hizo pecado. No solamente era un paquete cargado en Jesús, sino que su cuerpo físico fue hecho pecado. ¿Te das cuenta? Y luego en Romanos capítulo 8, fíjate lo que dice que sucedió en la cruz. El versículo 3 dice, Romanos 8:3, dice, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto está hablando del evento en la cruz, ¿sí? En la cruz, Jesús es colgado, Hijo de Dios, santo. Nunca cometió un pecado propio. Pero una vez que es erigida esa cruz, en ese momento, no los romanos, no los judíos, sino el Padre, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y el resultado de esa acción de Dios es, ahora ya no estamos viendo, Dios no está viendo a su Hijo colgado ahí, Dios está viendo al pecado personificado en el cuerpo de Jesús. Y entonces ocurre un juicio. Y eso es lo que está escrito en Romanos capítulo 8. El juicio sobre el pecado. ¿Y qué sucede? Dice que Dios condenó al pecado en la carne, el cuerpo de su Hijo, versículo 5, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces es un acto de justicia, ¿sí? Que arruinó la existencia de los seres creados en imagen de Dios, Adán y Eva, el pecado. Romanos capítulo 5 nos dice la consecuencia. Versículo 12 dice, por tanto el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, la consecuencia, y de allí la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el hecho de que Adán y Eva hayan elegido conocer el mal, hayan rechazado la instrucción de Dios, esa es la acción de pecado, les convierte en esclavos de muerte. Pero esa esclavitud ahora se la van a pasar a toda su descendencia. Y la evidencia de esa esclavitud es que todos pecaron. Tú has pecado, ahí está la evidencia. ¿Te das cuenta? Un niño empieza a crecer, peca, sí, ahí está la evidencia de ese legado
recibido de parte de Adán. Entonces, en la cruz va a haber redención, de eso se trata. Pero la redención es por la ejecución del juicio sobre el pecado. Y ocurre en el cuerpo de Cristo. Y por eso Jesús dijo, hablando del símbolo del nuevo pacto y de su cuerpo, el pan y el vino, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es molido. ¿Te das cuenta? Pues tienes que tener esto muy, muy claro. Primer propósito, redimirnos del pecado por medio del juicio sobre el pecado. ¿Y qué dice Dios aquí? Dice, lo voy a leer de nuevo, Romanos 8, versículo 3. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios. Lo que era imposible para la ley, lo hizo Dios. ¿Cómo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, el segundo propósito de la muerte de Jesús es darnos un medio para morir juntamente con Él. ¿Sigues aquí? No morir en tu lugar, no, sino proveerte cómo morir a quien eras. Porque nacimos herederos de esta maldición, de esta naturaleza pecaminosa y mortal. Y entonces Dios provee en Jesús, por eso Jesús es el camino, porque es la provisión del cómo, por dónde, de qué manera, eso es el camino, se llega de un lugar a otro. Y la libertad de la condición humana, la libertad de la naturaleza de pecado, es por muerte. Romanos capítulo 6. Entonces, aquí Dios nos habla estamos hablando, para los que están añadiéndose, empezamos en Colosenses 3, donde dice, si pues has resucitado con Cristo. Y para los que empezamos juntos, quiero que tengas eso presente. Estamos respondiendo a esa pregunta. Sí, para que tú tengas claridad. He resucitado juntamente con Cristo. Aquí están las razones. Esto es cómo sé que he resucitado con Cristo. Primero tienes que saber cuándo te moriste para poder resucitar juntamente con Él. Y por eso estamos entendiendo de qué se trata la muerte de Cristo. No es la victimización de un buen hombre por hombres malos, sino es la justicia de Dios siendo efectuada a favor de todos, sin excepción, incluyendo a los que físicamente crucificaron a Jesús. Porque para todos hay salvación, si la recibimos. Entonces ahora vamos a morir, ¿sí? Para poder resucitar. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 6, desde el versículo 1, pero yo voy a empezar en el versículo 2. Y el Espíritu Santo aquí está hablando y dice, ¿o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ojalá tú ya lo sepas, pero si hoy es la primera vez que te enfocas aquí y que le permites al Espíritu Santo hablarte de esto, entonces aquí empieza tu ingreso
a una vida transformada. Nadie puede comprenderse en una vida transformada si no sabe cómo acabó su previa vida. Si no hay un fin definitivo y absoluto a la existencia en que se encontraba. La desgracia más grande de la creencia en Cristo es que las personas crean que Cristo es el Hijo de Dios, que dio su vida por nosotros, pero se vean igual como estaban. ¿Sí? Porque eso hace nulo el propósito por el cual Jesús dio su vida. Entonces, si vas a vivir como hijo de Dios, necesitas como fundamento el punto preciso en el que dejaste de ser hijo de Adán o hija de Adán. Si no tienes eso registrado, estás en un mar de confusión y no puedes caminar en vida nueva. Entonces, hay que recibir esto, ¿sí? Y se recibe personalizando y dándole crédito a Dios. Te voy a ejemplificar mi proceso. Yo le doy gracias a Dios cuando recibo verdad. Y le digo gracias porque me bautizaste en Cristo Jesús para morir juntamente con Él. Es lo que dice este verso. Para muerte. Para eso me bautizaste en Cristo, para darme muerte. Porque, versículo que sigue dice, porque soy sepultado juntamente con Él, con Jesús, para muerte, por el bautismo. Primero muerte y luego resurrección. El propósito de bautizarme juntamente con Él para muerte por el bautismo, sigo leyendo, es a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también yo ande en vida nueva. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es críticamente importante en el entendimiento de una persona que viene a Jesús y que empieza a recibir lo que se le ha dado. El que se continúa viendo vivo a la naturaleza humana, a la condición que heredó de sus padres, sujeto a sus tradiciones y costumbres y todo lo que conlleva la naturaleza humana, pues sigue en esclavitud en su entendimiento. No, pero yo recibí a Jesús en mi corazón, qué bueno, pero qué triste que no sepas para qué. ¿Sí? Porque entonces toda tu ideología, como le ha pasado a la iglesia en los años pasados, es la ideología de un ser inferior, lleno de una condición inaceptable para Dios, pero en su misericordia Él te tolera porque te ama. Pero sigue siendo el bicho raro que no tiene cómo cambiar, pero está tratando y mientras hagas tu mejor esfuerzo, entre comillas, Dios entiende. No, 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 no. Perdóname, pero no. Dios hizo algo mucho más grande. Hizo algo de su tamaño, en su poder. Y es el ponerle fin de un tajo a la persona que nació heredera de la naturaleza humana, de la condición humana. Y por eso nuestro ingreso a Jesús es para muerte, por el bautismo. Y este no es el bautismo en agua, esto es el bautismo en Cristo. ¿Cuándo sucede? El día que una persona le abre su corazón a Jesús. Esto es lo que Dios hace.
Entonces, si tú le abriste el corazón a Jesús y no entendías esto, pues hoy te conviene informarte de que fuiste bautizado en ese instante en Cristo para muerte, con el fin de que así como Jesús resucitó por la gloria del Padre, así también tú ahora andes en vida nueva. El versículo 5 dice, porque si fui plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo soy en la de su resurrección. En otras palabras, Dios me mete a semejanza con Jesús desde el inicio. Solamente hay un momento en el que Jesús es pecado, en la cruz. Nunca se va a repetir ese momento. En el ámbito espiritual, ese momento existe. Y ahí es a donde Dios lleva a cada persona que recibe a Jesús. Para hacerlo libre, como ya dije, de un tajo, de esa existencia en maldición, y darle nueva vida. Y por eso dice, si me une en su muerte, de ahí en adelante estoy unido a él eternamente. También en su resurrección. Y luego seguimos leyendo. El versículo 6 dice, sabiendo esto. Y cada vez que en la escritura Dios te diga, ¿sabes? Como leímos en Colosenses, si pues has resucitado, nunca te la brinques. Esas frases son críticas, porque allí Dios está declarando cosas que si no están registradas en ti, allí está tu invitación a que le permitas traerte a la vivencia de esta verdad. Entonces, versículo 6 empieza diciendo, sabiendo esto, que mi viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que mi cuerpo de pecado sea destruido y yo, a fin de que ya no sirva más, yo ya no sea más esclavo del pecado. Y escucha el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha muerto. No hay justificación del pecado sin muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios no hizo una barbaridad de transgredir su propia justicia para darte a ti y a mí un escape, ¿sí? Esa enseñanza, esa doctrina que habla de la muerte sustituta, resulta en un grave engaño, porque tuerce todo. Dios te amó y hizo trampa porque te amó. Entonces el amor se vuelve una terrible cosa porque hace trampa. Y de alguna manera creemos que, bueno, a mí sí me va a dar escape, pero a otros no. Entonces, ¿dónde está la justicia? No existe. Venir a Cristo es venir a muerte para poder resucitar. ¿Sí? Bueno, si tú vas a vivir esto, necesitas procesarlo, no nada más escucharlo, sino entender el proceso de verdad, de lo cual hay recursos que te pueden ayudar a recibir
cómo trabaja Dios, cómo cumple Dios esto en tu vida, cómo se vuelve tu realidad. No ficticia, no aprendida intelectualmente, no practicada por rituales y mentalismos, sino porque Él lo cumple en tu vida. Regresamos a Colosenses 3. Fuimos a dar esta vuelta para entender y vernos en esta frase. Si pues he resucitado con Cristo. Cada vez que el Espíritu Santo te lleve a esta palabra resurrección, si tú vives esta realidad, aquí hay gozo, ¿no? Aquí hay inmensa paz, porque, mira, hay gente que vive temiéndole al juicio, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y para los que hemos resucitado con Cristo, la noticia es: yo ya fui a juicio. ¿Y qué crees? Salí culpable. ¿Y qué crees? Dios ejecutó su sentencia y me mató. Se cumplió la justicia. Ahora viene la gracia. ¿Sí? El pecador vino a muerte, y ahora ¿qué hace Dios? Por gracia me engendró como su hijo, me resucitó juntamente con Cristo, y eso es quien soy ahora. No hay temor de juicio porque ya fui, ya pasó lo que tenía que pasar, y estoy ahora en vida nueva. De manera que si alguno está donde, en Cristo, es una nueva criatura. ¿Por qué? Porque murió y resucitó juntamente con Jesús. Entonces, si he resucitado con Cristo, ahora viene la vivencia de los resucitados con Cristo. Y ahora todo se va a enfocar en la mira, cómo miras. Y aquí es donde vamos a conectarnos a la vivencia de fe. La vivencia de fe trata mayormente con cómo te ves, tu perspectiva, en qué se basa. Porque cómo miras las cosas es como las vives. No sé si ya tienes eso claro o no, pero así es. Cuando eras chiquito y tenías que brincarte una barda de medio metro, pues se te hacía enorme la barda, ¿no? Cuando ya mides más de 1 metro, esa barda ya no es nada, te la brincas fácil, pero es como te ves. Lo mismo sucede en toda tu vida, tú participas, tú enfrentas las cosas basado en cómo te ves. Si tú te ves con 1 peso y necesitas pagar 100, ¿cómo te ves? En problemas, porque no tienes con qué pagar. Pero si tienes 1,000 pesos, los 100 pesos no son un problema. Te ves con capacidad de pagar los 100 pesos. ¿Voy bien o me regreso? Ahora se trata de cómo te ves en el esquema divino. Y por eso Dios nos ubica primero en donde Él ya nos puso. ¿Sí? Esto se conecta no solo a Romanos, sino a Efesios, donde en el capítulo 1 y 2, el Espíritu Santo nos lleva a ver nuestra ubicación y nos dice que estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y obviamente si tu ideología es que eso está quién sabe dónde, pues
eso es algo abstracto, es algo futuro, es algo incierto, pero si tú ya pasaste por el proceso provisto en Juan capítulo 14, donde Jesús habla precisamente de eso y dice, yo ya no voy a estar con ustedes físicamente en la tierra, ahora ustedes van a cambiar, porque en lugar de que yo los mire por fuera, ahora voy a venir a vivir en ustedes. Y el Espíritu Santo va a venir a estar en ti. Y el Padre va a venir a estar en ti. Y si tú ya tienes eso grabado en tu corazón, entonces estar sentado juntamente con Jesús a la diestra del Padre está ocurriendo en tu espíritu. ¿Te das cuenta? No es quién sabe dónde, es aquí 24/7. La nueva persona que eres, el espíritu que nació de Dios, es quien ahora se sienta juntamente con Jesús a la diestra del Padre. Y por eso ahora te toca aprender a vivir esta realidad. Y Dios dice, si has resucitado con Cristo, entonces aquí está lo que vives. Esto es provisión. Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo tu vida se manifieste, entonces tú también eres manifestado con Él en gloria. Vamos a trabajar aquí un poquito, ¿está bien? Esta declaración recibida en fe, que quiere decir Dios está comprometido a cumplirlo en cada uno de los que le creemos, abre un panorama a una existencia asombrosa. Fíjate que lo que no dice es, cuando te vayas de la tierra, entonces las cosas van a cambiar. Lo que dice es, esta es tu realidad en la tierra. Pero para que la vivas, tú tienes que poner tu mirada en estas cosas y no en las de la tierra. Porque eso va a determinar cómo te ves y hacia dónde caminas. Y es aquí donde vamos a poder entender la verdadera función de la fe. La fe te da capacidad de verte en el compromiso de Dios contigo, en la fidelidad de Dios contigo, en la realidad que Dios habla de ti. Por eso produce la certeza de lo que esperas y la convicción de lo que no se ve. Y quiero introducirte, si no conoces esta escritura, a 2 Corintios, capítulo 5, verso 7. Y sencillamente dice lo siguiente, porque por fe andamos, no por vista. Personalízalo, porque por fe ando, no por vista. ¿Cómo andas tú? Para poner las cosas
la mira, perdón, en las cosas de arriba y no en las de la tierra, requieres de esta provisión que se llama fe. Fe es la provisión que Dios te da para que tú puedas vivir su fidelidad. Y es única y exclusivamente en ese estado de fe que tú puedes agradar a Dios. Y el día que recibas eso bien, vas a ser hecho libre de muchas cargas y de muchos engaños, ¿sí? Que el enemigo usa para mantener a las personas buscando agradar a Dios, haciendo cosas para Dios. Hebreos 11:6 sencillamente dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por fe ando, no por vista. ¿Cómo es eso? Pues no está hablando del caminar físico, pero está creando un ejemplo del uso de la vista para caminar. Tu cuerpo está provisto de estos aparatos, ¿no? Que traemos aquí. Y si vas caminando y tu vista funciona y te tropiezas, ¿qué dices? Ah, no lo vi, ¿cierto? Pero si no tienes el uso de la vista, entonces tienes que encontrar otra manera de identificar qué está delante. Y vemos a las personas, y recuerdo siempre a Marco, que pasó por este tiempo, ¿no? En el que no tenía uso de su vista plenamente y tenía que usar este bastoncito para ir tocando y entendiendo qué hay, puedo poner el pie aquí o no. Cuando no entendemos que ya resucitamos con Cristo y que eso quiere decir toda esta existencia que se valía de todas las cosas que los seres humanos usan para caminar en sus corazones, ya no se aplican conmigo. Ahora para caminar en mi corazón se me ha dado fe. Por fe camino, no por vista. Cuando dice por fe camino, por fe andamos, no por vista, está hablando de la razón por la que caminamos. Entonces, aunque no lo hemos quizá entendido de esta manera, todo mundo camina con el corazón. Todo mundo. El andar físico es una cosa, pero el caminar del corazón, eso es todo el tiempo, ¿no? Agarras para acá, agarras para allá, tomas esta decisión, vas y te topas acá. Cuando alguien dice, como Cira compartía, ¿no? Estuve en un agujero negro. ¿Cómo llegaste allí? Porque caminaste para allá. Ahora, como hijo, hija de Dios, resucitado, esto no se aplica a los no resucitados, pero si has resucitado con Cristo, ahora Dios te dice, ok, enfoca las cosas como son en tu realidad. Pon tu mira en las cosas de arriba. Porque ahí estás tú. ¿Has vivido esta perspectiva de verte lejos de Dios y procurando llegar a su presencia un día? Fíjate,
lo terrible de eso, cuando la declaración de Dios es, ya estás. ¿Qué lo dice? Pon tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque has muerto y tu vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué pasó? Si esa es la realidad que Dios declara y tú le das crédito de que Él no miente, ¿qué le pasó a toda tu idea de quién sabe si voy a llegar a la gloria? ¿Te das cuenta? O sea, todo eso es basura, todo eso es engaño, todo eso te roba de lo que te corresponde vivir aquí en la tierra en esta realidad. Si he resucitado, ¿dónde estoy? Con Cristo en Dios. Entonces ahora voy a ser enseñado a caminar desde allí. Y para eso necesito los ojos de mi espíritu. Y esa vista me la provee fe, no como yo veía antes. Porque la perspectiva humana es una perspectiva de un ser inseguro, de un ser necesitado, de un ser eh, lleno de limitantes y de incapacidades, queriendo llegar, queriendo lograr, queriendo tener, queriendo asegurar, queriendo, pero por eso en todos los seres humanos opera algo que se llama avaricia. La avaricia sencillamente es el afán por tener más. Y cuando esto se desarrolla en maldad, pues obviamente se hace uso de maldad para tener más a costa de otros, no importa, el caso es que tú tengas. Pero toda esa existencia en maldición, ¿qué le pasó en ti? Fue llevada a la cruz para ser destruida. Y tú naciste de nuevo y ahora, si has resucitado con Cristo, ya estás a la diestra de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en tu espíritu y ahora te toca a ti aprender a caminar por fe y no por vista. Y vamos a introducir esto nada más. Esto, el Espíritu Santo tiene la obligación de guiarte a la vivencia de esta verdad. A ti te toca elegir si se lo vas a permitir. Pero vamos a describir la vivencia de andar por fe y no por vista. Tener la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí está la diferencia. Si ya estoy, ya no hay nada que lograr. ¿Te das cuenta? Si ya llegué, ya no hay nada que conseguir. ¿De qué se trata ahora mi existencia aquí? La respuesta, versículo 4, Colosenses 3. Cuando Cristo, tu vida, Cristo es mi vida, gracias. Cuando Cristo, tu vida, se manifieste, entonces tú también serás manifestado con Él en gloria. Esto no está hablando de un futuro, esto está hablando de tu presente. ¿Por qué el cuándo?
porque eso lo vas a elegir tú. Vamos a entender. ¿Está bien? Ya resucitaste, ya estás en Cristo, ya todo lo que eres está seguro. Entonces, ¿de qué se trata? De que Cristo en ti se manifieste. Porque cuando Él se manifiesta en ti, tú eres glorificado. Y tu Padre es glorificado. Tu vida es en la gloria de Dios. Antes de renacer, estabas destituido de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3. Y esa destitución de la gloria de Dios te la heredó Adán y Eva. Pero ahora como hijo, como hija de Dios, se trata de que tú vengas a ser glorificado. Romanos capítulo 8. Lo establece Juan capítulo 17. Jesús lo pacta. Padre, la gloria que me diste desde el principio, yo se las he dado a ellos. Romanos 8 dice que a los que Dios conoció, a estos también llamó. ¿Qué llamó? Los llamó hijos. Y a los que llamó hijos también los justificó. La justificación es el proceso por el cual tú eres conformado a Jesús. Y a los que justificó, a estos también los glorificó. Pero esto no va a ir con la mente humana, pero precisamente ahí es donde está esta transición. Si has resucitado con Cristo, deja de ver las cosas como las has visto. Deja de verte como te has visto. Y pon ahora la mira en las cosas de arriba. Porque si insistes en seguirte viendo a la antigua, allí vas a andar arrastrándote como si fueras esclavo en toda esa maldición que representa la condición humana y no vas a vivir la gloria de Dios. Entonces, con la vista en las cosas de arriba, ¿de qué se trata? De vivir la gloria de Dios. ¿De qué se trata esta situación que estás enfrentando? De vivir la gloria de Dios. La que siga, de vivir la gloria de Dios. ¿Quieres ver por qué? Por favor, acompáñame a 2 Corintios, el capítulo 3 y el versículo 18. Y mis hermanos que lo estoy viendo, me encanta que escuchen, pero por favor, lean la escritura. Porque el Espíritu Santo tiene que trabajar de la escritura a tu entendimiento para finalmente escribírtela en tu corazón. ¿Sí? No hay sustituto, no hay otro sistema por el cual lo que vamos a leer se cumpla. Todo tiene que estar escrito para ser transcrito por el Espíritu Santo a las tablas vivas de tu corazón. Versículo 18 dice, por tanto, personalízalo, nosotros todos, mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Lo oíste? De gloria en gloria.
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Personalízalo. Por tanto, esto es por todo lo que ya se dijo en lo anterior de esta escritura, que necesitas el contexto, así se llama lo que rodea una declaración en la escritura. Nunca viaja solo, siempre tiene todo un aparato que Dios arma y está confirmado múltiples veces en otras partes de la escritura. Y el Espíritu Santo es el responsable de mostrarte todo eso. Por tanto, nosotros todos, esto quiere decir, esto está dado a cada hijo. No hay diferencia, no hay nadie que quede excluido. Esto está disponible para todos. Pero si tú lo quieres vivir, necesitas recibirlo personalmente. Y ese es el proceso de la personalización. Y la manera de recibirlo es dar gracias. Padre, gracias, porque me has dado el ver a cara descubierta, como en un espejo. Cuando me veo a mí, me muestras a Jesús. No me permites seguir viéndome diferente a Jesús. El espejo está puesto aquí para que sea una reflexión de ti. Pon la mira en las cosas de arriba. Es que yo veo a Jesús. ¿Y tú? No, yo no. Si le permites al Espíritu Santo hacer su trabajo, hoy va a hacer clic en tu espíritu muchas cosas importantes que van a permitirte andar por fe y no por vista. ¿Dónde estoy? ¿Qué te dice Dios? Estás sentado juntamente con Cristo a la diestra del Padre. ¿Quién soy? Eres como Jesús es, nacido de Dios. ¿Y qué pasó con mi ser humano? Fue llevado a juicio en la cruz juntamente con Cristo y puesto a muerte y destrucción. ¿Y ahora qué me toca vivir? La gloria de Dios. ¿Y qué es eso? Que lo que Dios es opere y se manifieste en mí. Viendo a cara descubierta, sin máscaras, sin filtros, sin velos, como en un espejo, la gloria de Jesús. Cuando yo me acepto en su semejanza, ¿quién está haciendo este trabajo? Lo dice al final, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Esto se conecta directamente a Juan capítulo 16, donde Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él no va a hablar de sí mismo. Él tomará de lo mío y te lo hará saber. ¿Para qué? ¿Para que tú admires a Jesús y te veas más chiquito? No, para que tú te conozcas en su semejanza. Primera de Juan 4 está esta declaración, como Él es,
así somos nosotros en este mundo. Pues yo pido a mi Padre que Él hoy rete tu corazón para que dejes de verte terrenalmente y pongas tus ojos en las cosas de arriba, donde estás tú escondido con Cristo en Dios. Y que entiendas que quien tú eres ahora solamente se deja ver cuando dejas que Cristo se manifieste en ti. Y por eso aquí en 2 Corintios 3:18 dice, soy transformado de gloria en gloria. Pues vamos a ver este escenario en la práctica, ¿de acuerdo? Vamos a usar un ejemplo que haga un contraste definitivo entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y vamos a ver a la misma persona y yo voy a hacer el ejemplo. Y por gracia de Dios, testimonio de esto que vamos a ver. Cuando yo me veía, aunque yo recibí a Jesús muy temprana edad terrenal, pero esto de verme resucitado con Cristo y todo eso, jamás lo vi, lo entendí, lo recibí, nadie eso no era lo que creíamos, ¿no? Tú venías a Cristo y eras un pecador salvo por gracia, pero te quedabas pecador. Y tu función era servir a Dios como siervo, nada de hijos. Y obedecer y cumplir mandamientos y tratar de dar el ancho porque el Señor es muy exigente. Y bueno, todo anda, y vaya, no hablo de nada desconocido. La mayoría de las personas somos llevados a esa creencia que resulta en un grave engaño. Entonces, en ese estado, con mis ojos puestos en las cosas de abajo, si tú ves desde abajo a un Dios que está en el cielo, ¿te das cuenta de tu perspectiva? Y dimensionas a Dios más grande que el universo, ¿de qué tamaño eres tú? Él es eterno, tú eres mortal. Él es fuerte, tú eres débil. Él es santo, tú eres pecador. Él es justo, tú eres injusto. Él es poderoso, tú no. Él es rico, tú eres pobre. Las cosas de abajo. Y desde abajo el diablo está grandote. Y puedes seguir examinando eso que no necesita mucha elaboración porque todos venimos de esa perspectiva. Dios no te dice, mira, déjame explicarte cómo se ven las cosas desde abajo, porque eso ya lo sabes. Lo que te dice es, esta palabra provisión maravillosa es, ya no más eso, ahora pon tus ojos en las cosas de arriba, porque ahí estás. Y esto es quién eres. Desde abajo estamos buscando que como Dios sea glorificado cuando Dios no necesita. ¿Te das cuenta? O sea, tú y yo o algún ser humano le puede añadir más gloria a Dios. No. Y así el contraste es absoluto. Y así era mi perspectiva desde abajo. Y en esa vivencia no hay cómo ganar.
Porque no importa cuánto sacrifiques y hagas y busques y subas y bajes, sales tronado. Viene Dios y es fiel. Cuando yo finalmente llego a una etapa en la que ya no puedo seguir con todo ese rollo, ya no, yo les he compartido esto, ¿no? Mi conversación con Dios fue, yo no puedo negar de ninguna manera que tú seas Dios. Tú eres quien tú dices que eres, pero yo no soy lo que dice la Biblia. Ya traté de obedecer de esto, de aquello, pero a la hora de las presiones, a la hora de los problemas, no sale Dios de aquí adentro. Y bueno, eso permitió que en lugar de estar yo tratando de hacer y lograr y seguir con todas estas ideas y creencias que son perspectiva de abajo, Dios pudiera finalmente traerme y enseñarme cómo lo que Él ya hizo por nosotros y cómo se completa ese trabajo, transformándonos en la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Eso dice aquí, ¿no? Soy transformado de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Entonces, vamos a resumir el plato de hoy. Si tú has recibido a Jesús, has resucitado juntamente con Cristo. Y si lo que hemos hablado hoy no es lo que has vivido, el problema está en tu perspectiva, desde dónde ves las cosas, desde abajo o desde arriba, ¿sí? Si tú no has recibido a Jesús, hoy Dios te invita a hacerlo, porque Él ha provisto para ti algo que costó todo, costó la vida de Jesús, pero para ti te es dado gratuitamente, por gracia. Y si sencillamente le abres el corazón a Jesús, Dios se pone a trabajar para darle fin definitivo y absoluto a tu existencia como heredero de maldición, de temor, de muerte, de corrupción, de maldad, de todas las cosas que marcan a los seres humanos, y resucitarte juntamente con Jesús. Y entonces, eso es sencillamente un paso que tú tienes que dar para abrirle el corazón a Jesús y recibir el paquete que Dios con él te da. Pero los que hemos dado ese paso y no hemos entendido de qué se trata, hoy Dios te dice, ubícate, porque tu perspectiva ahora va a ser por fe. Y ese es el enorme paso de transición que los hijos tenemos que aprender a dar. El que seguía por vista sigue diciendo, es que yo veo, es que yo veo, es que yo no lo veo así, es que yo veo de esta manera, es que yo lo veo. Andas por vista, desde abajo, y ahí está terrible la cosa. Pero el que le toma la palabra a Dios y dice, a ver, no conozco ni papa de esto de andar por fe, pero aquí estoy. Tú lo hablaste, yo te lo creo, aquí estoy para que me habilites en andar por fe y no por vista. Y entonces vives el proceso
por el cual Dios va a habilitarte para que esto sea tu realidad. Pero aquí está una descripción de andar por fe y no por vista. Se suscita una situación en tu salud, por ejemplo, física, que tiene todos los síntomas de ser algo, enfermedad, debilidad terrible, lo que sea. Andar por fe es permitir que el Espíritu Santo te muestre la gloria de Dios en esto. El razonamiento es muy sencillo, ¿sí? ¿De qué se trata esto? De que vivas la gloria de Dios. ¿Lo aceptas? Sí. Caminas en la provisión que sigue. Pon eso mismo en una situación económica, esto, aquello, de relaciones, de familia, lo que sea, no importa. Cuando andas por fe, la única pregunta es cómo voy a vivir la fidelidad de Dios conmigo en esto. Y no hay incertidumbre en de qué se trata al que anda por fe, porque se trata de que vivas la gloria de Dios. Repito, ¿qué es eso? Que lo que Dios es se manifieste en ti y tú lo manifiestes a otros. Entonces, viene un problema en la familia. Pon mira en las cosas de arriba y camina en la fidelidad de Dios. ¿Cómo se va a manifestar la gloria de Dios en esto? ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento? Que Jesús sanó. Cuando caminaron hacia él, los discípulos en su ideología de abajo le dicen a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que éste haya nacido así? Eso es doctrina, eso es teología humana, ¿sí? Si nació así es castigo de Dios, vista de abajo. Habla el que tiene la vista en las cosas de arriba y que dice, no. Ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan visibles. Gloria de Dios. ¿Y qué sucede? Jesús participa en que el Padre haga sus obras, el ciego sana, y no solamente sana, recibe la adopción, porque recibe a Jesús. Los religiosos de su tiempo se enfurecen contra Jesús y contra el ciego, que ya no era ciego. Y hacen todo un escándalo y lo expulsan de su club, ¿no? Religioso, la sinagoga, y creen que lo van a desarmar y él les dice, señores, me hacen muchas preguntas y a lo mejor ustedes también quieren creer en él. Lo maldicen y este y aquello. Dice, mire, yo nada más sé una cosa. Yo no tengo la cosa tan complicada como ustedes. Yo era ciego y ahora veo. Amado hermano, hermana, se te ha dado vida juntamente con Cristo por resurrección, por haber muerto primero con Jesús. No te brinques eso. Todo donde tu entendimiento te jala a verte defectuoso,
Eso es la mente del hombre viejo. Y vamos a terminar este tiempo regresando a Colosenses 3 y escuchando al Espíritu Santo en el versículo 5, solamente la primera parte. Hay todo un listado de cosas que hay aquí, pero solamente la primera parte. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Personalízalo. El Espíritu Santo te dice, por esta razón, por quién tú eres, porque se trata de que Cristo se manifieste en ti, haz morir lo terrenal en ti. Esto no es un mandamiento para que tú cumplas, esto es una provisión para que tú vivas. Pero es un proceso que te toca elegir vivir. Lo terrenal va a querer seguir imponiéndose en ti. Y lo que el enemigo más busca es que tú te sigas identificándote y declarándote dueño de esa manera de pensar. Y mientras le des por allí, tu perspectiva va a seguir siendo de abajo. Tenemos que divorciarnos de la mente del hombre viejo. Y por eso dice, hazlo morir. Haz morir, pues, lo terrenal en ti. Mi espíritu ya no es terrenal, ese ya murió con Cristo. ¿Qué me queda de lo terrenal? El entendimiento, no renovado. Y lo que está provisto es la mente de Cristo. Primera de Corintios 2. Haz morir lo terrenal en ti. Versículo aquí el número, permítanme. Creo que es el 8, sí, o 9, dice, habiéndote despojado del viejo hombre con sus hechos, revístete del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo en todos. Vístete pues como escogido de Dios, santo y amado, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pon tu mira en las cosas de arriba. Padre, gracias por esta provisión asombrosa. Resucitados juntamente con Jesús, libres de toda condenación, de toda contaminación, de todo el legado adámico, para ahora vivir con un propósito, manifestarte a ti. Eso es la gloria de Dios. Y es de gloria en gloria que somos transformados en la semejanza de Jesús. Qué cosa tan asombrosa lo que nos has dado. Ahora, Padre, convence cada corazón de tu verdad y de tu fidelidad para cumplirlo en nuestras vidas. Y que cada hijo que escucha al Espíritu Santo pueda de inmediato elegir poner su mira en las cosas de arriba y permanecer allí para que todo lo que es
la perspectiva humana sea santificado en nosotros, sea removido y participemos en estas instrucciones. Haz morir todo lo terrenal en ti. Despójate del hombre viejo y revístete del nuevo. Gracias, Padre, por darnos, por gracia, esta existencia y por darnos fe para saberte comprometido en cumplirlo en nuestra vida y podamos así descansar en tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Miren, los que llegaron aquí apachurrados por la situación que sea y escucharon al Espíritu Santo, ya no están allí. ¿Sí? Pon tu mira en las cosas de arriba. Punto. No esperes que el diablo esté de acuerdo con esto, ni que tus vecinos estén de acuerdo con esto. Esto no es un consenso democrático. Esto es palabra de Dios. Esto es promesa del que es fiel y verdadero. Entonces te toca elegir si lo vas a vivir para que Dios lo cumpla. Él está viendo mi corazón, tu corazón. Él no necesita explicaciones. Pero sí, pero un consejo. Mira, es totalmente normal que el entendimiento no renovado que traemos empiece a alegar, empiece a darte peros y razones, ¿sí? Y ahí es donde muchos nos confundimos y queremos ver que eso deje de funcionar para poder pararnos en Cristo. Y eso es la receta perfecta para meterte a un pantano de arenas movedizas y estar ahí atorado por años si quieres. Así no funciona la cosa. Es normal que el entendimiento no renovado alegue. La pregunta es a quién le vas a creer tú, el que vive aquí con Dios. Es cuando aprendes a estar en desacuerdo con esos razonamientos en ti y te presentas ante tu Padre, como está la instrucción en Romanos 6, preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, resucitado. Y dile, Padre, yo ya no acepto que esta guerra esté aquí, alegando, soy tu hijo, remueve todo esto, porque elijo creerte. Esa es la acción de fe. Pero si te atoras en que porque lo pienso, lo obedezco, Romanos capítulo 6 también dice lo siguiente, el Espíritu Santo dice, ¿no sabes que tú mismo te haces esclavo de aquel a quien eliges obedecer? Ya naciste de nuevo, pero puedes elegir que te pongan el yugo y andar allí arrastrando tu cadenita y dando 1500 razones por las que andas ahí. Ninguna sirve porque tu lugar no está abajo. Pon tu mira en las cosas de arriba, donde estás, sentado con Jesús en Dios. Les amamos. Susi y Magnolia están aquí, les mandan saludos, bendiciones.